Contrapunto, entrevista en Contrapunto. Hoy tenemos la visita de Luis José Marcano, diputado a la Asamblea Nacional y protector del Estado Anzoátegui. Bienvenido a la redacción. De entrada a la entrevista, cuéntame, Luis José, ¿por qué ha sido tan polémico el tema de la ley orgánica de las comunas? Sí, bueno, es natural que a propósito de un debate profundo que se ha estado librando durante todos estos años en el país, la propuesta de una ley de ciudades comunales genere, digamos, polémica, genere puntos de vista encontrados. La Constitución de la República establece el carácter de nuestra democracia desde el punto de vista participativo y protagónico. También señala la Constitución que nuestra soberanía es intransferible y que el pueblo la puede ejercer de manera directa o indirecta. Estos mecanismos de organización ciudadana, de organización comunal, son ejercicios de práctica directa de la soberanía. Nuestra Constitución también establece la transferencia de competencia e indica la necesidad de crear sujetos de transferencia. De tal manera que para nosotros consejos comunales, comunas y el planteamiento ahora de ciudades comunales son esos sujetos de transferencia. De manera que hay un marco constitucional que es el que da paso a lo que desde el año 2006 se ha estado realizando en Venezuela, que es legislación en torno a la organización comunal. En el año 2006 el presidente Chávez promulga una ley de consejos comunales, la promulga en su carácter de presidente, pero bueno, obviamente la elaboró la Asamblea Nacional. Entre los años 2010 y 2012 también hay un conjunto de leyes creadas para la organización comunal, ley de sistema económico comunal, ley de contraloría, ley de comunas, ley de poder popular. Y nosotros, en coherencia con eso que se ha venido desarrollando, planteamos ahora esta ley. ¿Por qué se genera polémica? Porque, bueno, desde el punto de vista político, hay organizaciones, hay partidos que tienen visiones distintas acerca de cómo debe organizarse la sociedad y cómo debe participar la gente en esa organización. Desde el punto de vista de quienes hemos militado, quienes militamos en la construcción de la Revolución Bolivariana, los consejos comunales, las comunas, la organización ciudadana es una vía de ejercicio directo de la población en las políticas públicas. Creemos que quienes se oponen a la Revolución Bolivariana, digamos, no tienen una propuesta, no tienen una oferta en ese sentido, de tal manera que lo que hacen es criticar, oponerse, pero sin presentar una alternativa. Creo yo que ahí está el elemento central de la controversia. A ver, ¿y cuáles han sido los pasos hasta ahora seguidos para el tema de la legitimación y aprobación de la ley? Tengo entendido que ustedes tienen una estadística, hay unas entidades que se han tocado, hay unos municipios que también se han estudiado, han recibido propuestas y hay un conglomerado de consejos comunales que están a la espera de recibir o proponer alternativas para el debate de esta ley. Sí, a finales del año pasado, el año 2020, se inició un Congreso de Comunas 2.0, apelando a todo el tema de mecanismos digitales, virtuales, y en ese Congreso, que se extendió hasta febrero de este año 2021, se hizo un conjunto de propuestas con las cuales se elaboraron unos proyectos de ley, ley de Parlamento Comunal y ley de ciudades comunales. Esos proyectos fueron recibidos por el presidente Nicolás Maduro y a través del presidente, en el uso de sus atribuciones constitucionales, bueno, fueron presentadas a la Asamblea Nacional. Nosotros recibimos esos proyectos, hicimos una evaluación, una revisión, una corrección en algunos aspectos, de tal manera que tras la discusión que dimos en la Comisión de Comunas, llevamos ese proyecto o esos dos proyectos a plenaria de la Asamblea Nacional y ya los dos han sido aprobados en primera discusión. En el caso específico de la ley o el proyecto de ley orgánica de ciudades comunales, nosotros comenzamos, una vez que fue aprobada en plenaria, el 19 de marzo, un proceso de consulta pública, que es lo que mandata el reglamento interno de la Asamblea Nacional, que es una ley de la República. Como todos sabemos, ese reglamento pues estima o establece, mejor dicho, que la consulta se realiza durante un mes. Dado que durante el arranque o en el comienzo de la consulta pública se presentó la situación de rebrote, hubo que extender por 3 semanas la cuarentena radical, nosotros solicitamos a la directiva de la Asamblea Nacional que se nos otorgara un mes más de prórroga para generar esta consulta. De tal manera que este 19 de mayo concluye finalmente ese mes de prórroga y habremos concluido 2 meses entonces de consulta pública que nos ha permitido que el debate se dé en las 24 entidades federales de nuestro país, en los 335 municipios, y nosotros hoy podemos decir que en más de 3.200 comunas en todo el país se ha desarrollado el debate, con una participación que estimamos, estamos esperando sistematizar
la participación de días recientes, pero nosotros estimamos que más de 170.000 personas han participado directamente a través de asambleas presencialmente y a través de videoconferencia, y por supuesto también quienes han realizado algunas propuestas en la página de la Asamblea Nacional. Consideramos que es una cifra importante. Vale recordar el hecho de que, bueno, en nuestro país las leyes siempre han sido elaboradas por los parlamentos, y pocas experiencias, históricamente hablando, hay de consultas públicas de alta participación. De tal manera que estas cifras consideramos son valiosas, son importantes, y lo más necesario ahora es que, por supuesto, eso que se consultó, esos aportes que se generaron en la consulta, se vean reflejados en lo que finalmente vaya a ser la ley de ciudades comunales. Ahora, estamos en un país con una economía recesiva, una pandemia, problemas de bloqueo, sanciones. ¿Por qué es tan importante aprobar esta ley en medio de la situación local y global que experimenta el país? Sí, fíjate, ese mismo cuadro crítico que hoy presenta nuestro país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios públicos, la incidencia que también ha tenido esta situación en la seguridad, en la capacidad de los organismos para poder brindar seguridad a la población, bueno, por supuesto que obliga al Estado venezolano, pero más allá del Estado, más allá del gobierno y los entes públicos, nos convoca a todos los ciudadanos y ciudadanas a ser partícipes de soluciones, a ser partícipes, bueno, de métodos que permitan ir superando esas dificultades severas que hoy nos toca enfrentar. De tal manera que la Asamblea Nacional, comprendiendo eso, tiene una agenda legislativa. Son más de 30 proyectos de ley, entre proyectos de nuevas leyes y reformas de ley que están planteados para este año 2021, algunas en el ámbito económico, otras en el ámbito social, otras que tienen que ver con el tema penal o judicial. Y en el caso nuestro, bueno, como nos compete, somos una de las 15 comisiones que tiene la Asamblea, estamos legislando en lo que nos compete, que es este tema de la organización ciudadana, la organización comunal. De tal manera que pudiera entenderse, digamos, por la controversia que al principio mencionábamos, que bueno, que este es el único proyecto o es el más destacado o es el priorizado. Bueno, para nosotros es de suma importancia, pero hay otros proyectos que también se están discutiendo. Hay un proyecto de ley de zonas económicas especiales, entre otros. De tal manera que nosotros creemos, en primer lugar, que la organización ciudadana y comunal contribuye a solucionar los problemas que hoy enfrentamos en el país. Y también tenemos muy claro que la Asamblea Nacional no solo está discutiendo estas leyes, sino que también está discutiendo otros instrumentos. Vale. En términos jurídicos, tengo entendido que para que sea ley orgánica tiene que pasar por un proceso referendario. ¿Por qué hay tantos obstáculos para eso? ¿Cuál es la razón de ser? No tiene por qué pasar por un proceso referendario. Digamos, durante todos estos años se han promulgado cualquier cantidad de leyes orgánicas. En el pasado también se hacía y no pasaban por un proceso referendario. Ahora, llevarla a un proceso referendario es una opción, es una alternativa, solo que requiere de la iniciativa, bien sea de una fracción en el Parlamento o de la sociedad que se organiza para solicitarlo. Nosotros creemos que la consulta pública da suficientes avales para la generación de un debate amplio. Estamos cumpliendo todas las etapas que establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional y bueno, no vemos ningún obstáculo ni le resta para nada a la construcción de esta ley el hecho de que no vaya a un referéndum como algunos sectores han planteado. Ahora, ¿qué diríamos nosotros? Que esos sectores que lo han planteado, más allá de decirlo a través de los medios, bueno, activen los mecanismos legales para solicitarlo. ¿Cuál ha sido la propuesta de los sectores opositores en función al debate? ¿Qué te ha llegado como propuesta para alimentar el debate? ONG, instituciones, ¿cuál ha sido el aporte de esa periferia en función al debate? Bueno, yo lamentablemente lo dijimos en uno de los debates que tuvimos recién en la Asamblea Nacional, en la plenaria. Yo aspiraría, y yo sé que muchos aspiramos, que desde los sectores que adversan nuestro proyecto político, que hoy es gobierno, se generen propuestas concretas. Es decir, yo digo, bueno, yo no quiero consejos comunales, yo no quiero comunas. Bueno, perfecto. Yo propongo, no sé, como existía en el pasado, las juntas vecinales. Bueno, hay que plantearlo, hay que colocarlo. Lo que yo creo que no hace ningún favor es criticar por criticar o ponerse por oponerse. Además, creo que es un error reiterado en el que han incurrido sectores de la derecha en nuestro país. En todo caso, bueno, hemos estado
convocando a todos y a todas. Hemos tenido reuniones con algunos dirigentes políticos en la ciudad de Caracas, en las regiones. Hemos convocado y hemos estado sobre todo en las regiones conversando con colegios de abogados, colegios de ingenieros, que han estado haciendo propuestas distintas al respecto, planteando sus críticas, ¿no?, severas en muchos casos. Y a todos les hemos dicho, bueno, que vamos a considerar lo que de ahí surja. De hecho, lo hemos estado considerando en los debates que estamos dando dentro de la comisión. De tal manera que, bueno, tenemos toda la disposición de corregir las cosas que haya que corregir dentro del proyecto, pero, digamos, con mucha firmeza y con mucha convicción de que lo que estamos desarrollando tiene coherencia constitucional, tiene marco jurídico ya creado en el país y, lo más importante, tiene pertinencia social, tiene pertinencia para la sociedad. Okay. Cerramos el capítulo de la ley de la comuna. Luis José Marcán, en función a las elecciones que se aspiran para el 21 de noviembre, ¿cómo ves el escenario político? Bueno, muy alentador en el contexto de que lamentablemente durante estos años recientes, particularmente a propósito de los hechos del año 2017, cuando sectores de la oposición impulsados por fuerzas transnacionales decidieron prácticamente incendiar nuestro país, desconocer la institucionalidad y, bueno, posterior a ese intento, que de algún modo fue frustrado por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, vino ya un desconocimiento abierto de la institucionalidad, vino la autoproclamación de un supuesto presidente y de unos poderes en el país, el desconocimiento de una parte de la comunidad internacional, un grupo importante de países, y eso lamentablemente en lo que se ha traducido es en la agudización de los problemas para los venezolanos y venezolanas. Esos problemas que enfrentamos en lo económico, en lo social, en los servicios, simplemente durante estos años se han agudizado de una forma crítica. Porque, bueno, nuestro país se ha visto impedido de acceder a financiamiento internacional, nuestro país le han sido robados sus bienes en el extranjero, empresas en Colombia, empresas en los Estados Unidos, recursos financieros en Europa, y todo eso al final en lo que se traduce es un deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. De tal manera que hay un problema político aquí de fondo, que yo creo que estas elecciones del año 2021 que hayan sido convocadas puede ayudarnos a ir superando, ¿no? Y bueno, ha habido ya una designación de un Consejo Nacional Electoral. Consideramos que con una directiva plural, que es producto de un debate político que se ha estado dando durante estos años y que ha tenido una reacción, a mi juicio, muy positiva en distintos sectores de la oposición que venían de algún modo desconociendo la necesidad de participar en procesos electorales y que ya empiezan a manifestarse a favor de la posibilidad de ir al proceso electoral. De tal manera que estos sectores radicales, estos sectores que han asumido posturas obtusas frente al ejercicio de la política y al ejercicio de la democracia, a mi juicio van quedando aislados. Y bueno, se impone la política y se impone el respeto a la Constitución y se impone el respeto a la democracia. Y eso va a ser positivo. Yo tengo mucha expectativa acerca de un alto nivel de participación de nuestra población. Distintos estudios de opinión señalan que hay voluntad y disposición de la mayoría de los venezolanos y venezolanas a participar. Creo que la gran mayoría de quienes militan o simpatizan con la oposición o están en contra de la revolución bolivariana tienen disposición a participar y a votar, y yo creo que eso finalmente se va a traducir en mayor estabilidad política para el país. Luis José Marcán, como militante del PSUV, ¿qué opinión le merece sobre el señor Juan Guaidó y la propuesta de sentarse a dialogar con el señor presidente Maduro? Sí, yo creo que en la historia va a quedar esta figura de Juan Guaidó como una de las más tristes y de mayor vergüenza para la política y para Venezuela. Es decir, una persona que haya asumido, entendemos nosotros, no por iniciativa propia, obedeciendo una intención, digamos, individual, sino conducido por otros actores nacionales y transnacionales. Creemos nosotros que el daño que se le ha hecho a nuestro país con esta política es un daño, bueno, irreparable.
Es un daño irreparable cuando lo cuantificamos de algún modo en la cantidad de personas que han muerto porque nuestro país se ha visto limitado para acceder a recursos propios que tiene en el exterior o a financiamiento. Yo creo que nuestro país no conoce, es difícil ubicar en la historia de nuestro país una figura tan entreguista como Juan Guaidó y quienes le dirigen. Entreguista en el sentido o en todo sentido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, desde todo punto de vista. De tal manera que, bueno, si me preguntas por mi opinión acerca de este personaje, es un triste personaje que va a significar y ya significa en la historia venezolana un episodio de vergüenza. Para cerrar, Luis José, eres periodista. Sí. ¿Por qué es tan difícil que un diputado del PSUV declare para los medios privados? Bueno, hay ¿Es una línea de partido? No, para nada. ¿Cuál es la dinámica? Para nada. Nuestros dirigentes del partido, nuestras autoridades nacionales, regionales, municipales, bueno, en primer lugar hay que decirlo, nos las pasamos en la calle, haciendo cosas, actividades, y en esas actividades, bueno, todos los medios que cubren, que acompañan, bueno, tienen acceso a nuestro dirigente, de tal manera que no es una línea de partido. No es una línea hacia nuestros parlamentarios. Nosotros tenemos un presidente de la Asamblea Nacional que permanentemente está ofreciendo declaraciones acerca de distintos aspectos, al igual que nuestra junta directiva. No niego que puede haber particularidades, ¿no?, individualidades dentro del grupo de parlamentarios que, bueno, tengan, digamos, cierto recelo a acceder o a que se acceda a ellos desde algún medio de comunicación en particular. Puede ser producto de las diatribas políticas, en fin, pero la respuesta concreta no es una línea ni del partido ni en el Parlamento, donde quienes militamos en el partido somos mayoría. Puede haber, sí, posturas individuales. Okay. Volviendo al tema electoral y para finalizar, ¿Marcano aspira a la gobernación del Anzoátegui? No, fíjate, nuestra dirección nacional tiene unos mecanismos, tiene unos métodos de selección. De hecho, yo formo parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela como vicepresidente de Asuntos Municipales y tenemos principios muy claros. Uno de ellos es la disciplina. Nosotros creemos profundamente en que los candidatos y candidatas que vayan a ser designados en cada una de las regiones, digamos, deben garantizar un conjunto de condiciones, de tal manera que aun cuando ya están anunciadas unas elecciones, hay tiempo suficiente para que nuestra dirección aplique los métodos que tiene que aplicar y designe los candidatos que les corresponda designar. Sería un error de mi parte, digamos, exponer algún tipo de aspiración personal cuando formo parte de una organización que está, digamos, siendo muy responsable en este proceso. ¿Irían a primarias en el seno del partido? Bueno, están planteadas distintas opciones. Seguramente en los próximos días se va a anunciar cómo se aplicarán los métodos de consulta a las bases. Estamos en una situación también de pandemia que va a obligar a utilizar distintos mecanismos. Hay, por supuesto, estudios que se realizan, estudios científicos que se realizan, y luego está también, por supuesto, el criterio político de nuestras autoridades del partido para definir las candidaturas. Esperamos que, si realmente se hace posible esa idea de su candidatura, recibamos su visita. Siempre voy a estar disponible en la trinchera que se encuentre. Un mensaje de cierre para los lectores y radioescuchas de nuestra... Bueno, a todos y a todas, como venezolanos y venezolanas que somos en primer lugar, aunque sé también seguro nos escuchan más allá de nuestra frontera, pero especialmente a venezolanos y venezolanas, un mensaje de esperanza, un mensaje de convicción. Este es un país con un potencial extraordinario, tenemos capacidad suficiente para salir adelante, para restituir la estabilidad y para recuperar caminos de crecimiento en nuestro país. Así que mucha convicción acerca de esto, una convicción que, bueno, está acompañada de la bendición de Dios, creo yo, pero fundamentalmente del trabajo que todos y todas podamos hacer. Muchas gracias. Gracias por venir. Vale.